Hola, somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec y a continuación vamos a explicarles todo lo relacionado con estudio de pesos y densidades, preparación de crisoles y equilibrio químico. Iniciaremos con estudio de pesos. Para comprender este tema es fundamental conocer el concepto de peso y masa, así como las diferencias entre ellos. El peso es la magnitud con la que la Tierra atrae un objeto hacia ella y la magnitud de esta misma fuerza, la cual es medida por medio de newtons. Mientras que la masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo, lo que quiere decir que esta no depende de la fuerza de gravedad ni de la posición de un cuerpo en el espacio. Y es medida por la unidad universal de masa, es decir, el kilogramo. Muy bien, una vez entendida la diferencia entre estos dos, podemos pasar al peso constante. Es aquel que obtenemos cuando no hay absolutamente nada de humedad en el cuerpo a utilizar y solo es aplicable a sólidos. En química práctica se utiliza el análisis gravimétrico para obtener rendimientos. Para obtener el peso constante fácilmente, consiste en dejar enfriar un recipiente en el disecador, al mismo tiempo cada vez a fin de mantener la misma temperatura al momento de pesar. Esto con el fin de detectar que el recipiente no sea una fuente de error dentro del análisis, debido a que el vidrio y la porcelana pueden absorber humedad del ambiente, y esto a su vez ocasionar que su peso varíe considerablemente. Procedimientos. Para poder realizar este procedimiento dentro de las cápsulas de porcelana, se deben de hacer los siguientes pasos que les daré a conocer. 1. Limpiar o lavar la cápsula de porcelana. 2. Pesar la cápsula de porcelana en la balanza analítica y anotar su peso. 3. Sacar la cápsula con pinzas y llevarla a la mufla. 4. Se cierra la mufla y se gradúa a una temperatura más de 100 grados. 5. Se deja entre 45 y 1 hora. Después se seca y se lleva a disecar. 6. Se deja en el disecador una media de hora y después se pesa en la balanza analítica. 7. Se saca la diferencia de peso y debe de dar una diferencia de 0.001 gramos. 8. Si da dicha diferencia, la cápsula queda a peso constante. Y por último, 9. Si no queda peso constante, se repite los pasos del 2 al 7. Hola, hoy les voy a hablar acerca de la densidad. La densidad es una magnitud escalar de uso frecuente en la física y en la química que se refiere a la cantidad de masa presente de un cuerpo o una sustancia determinada por un volumen. Dos cuerpos o sustancias del mismo exacto tamaño y proporciones pueden presentar densidades distintas y esto se permite a través de la densidad media, que es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa en el espacio, de acuerdo a la siguiente fórmula: P igual a M y V, donde M es la masa y V el volumen, por lo tanto que la unidad de medición de la densidad del sistema internacional será el kilómetro por metro cúbico. Bueno, les voy a hablar de los tres tipos de densidades. Tenemos la primera, que es la densidad absoluta. Por lo general hablamos de esta densidad absoluta cuando empleamos el término densidad, y es una magnitud intensiva calculada, como dijimos arriba, a partir del volumen y la masa. La segunda es la densidad relativa. Este otro tipo es un cambio que surge de la comparación entre la densidad de la sustancia en cuestión y alguna otra que le sirve de referente, por lo que se trata de una magnitud dimensional. La tercera es la densidad aparente. Se aplica a materiales heterogéneos, así como a los porosos, cuya mezcla incide a la densidad siendo menor
que sí se compactándose cada elemento por separado. Preparación de crísoles. El crisol es un recipiente refractario generalmente utilizado para poner en su interior compuestos químicos que se calientan a muy altas temperaturas. Su función es principalmente calentar, fundir, quemar y calcinar. Para nuestra preparación de crisoles necesitaremos sal de bórax, es mejor conocida como bórax. Es una sal de cristales blancos y suaves que se disuelven fácilmente en agua. La sal de boro actúa como fundente, bajando el punto de fusión de los metales y sellando la superficie porosa del crisol, evitando una contaminación. Se inicia calentando el crisol y conforme va tomando temperatura se empieza a espolvorear la sal de bórax. Espolvoreamos hasta cubrir toda la superficie y crear una capa vidriosa, que en este caso es la sal de boro. En este video les hablaremos sobre la constante y el concepto de equilibrio químico. También se explicará su fórmula y los factores que afectan a este equilibrio. También se dará sobre el principio de Le Chatelier. Si en una reacción los reactantes se están convirtiendo en productos y los productos a su vez se están convirtiendo en reactantes, estamos frente a un equilibrio químico. Podemos imaginar el equilibrio químico como un estado en donde no todas las moléculas se han convertido en productos. Este diagrama que tenemos aquí podemos identificarlo como una representación del equilibrio químico, en donde vemos los reactantes y en donde se pasa la fase de equilibrio y posteriormente a los productos. Como podemos ver, aquí se muestra una doble flecha, lo cual indica que la reacción puede ser reversible. De hecho, las velocidades de formación, tanto directa como inversa, deben de ser iguales al reaccionar A y B, tanto como C y D. Gráficamente podemos observar cuando una reacción está en equilibrio, ya sea en una gráfica de concentración-tiempo como de velocidad-tiempo, cuando las curvas de productos y reactantes son paralelas al eje X. Una vez alcanzado el equilibrio químico, existe una constante de equilibrio denominada con el símbolo K, la cual es el cociente entre la concentración de productos y reactantes, cada uno de estos con la potencia de su factor estequiométrico correspondiente. Si el valor de dicha constante es igual a 1, esto significa que hay mayor concentración de productos, por lo cual la reacción se desplaza hacia los productos. Si por el contrario es menor a 1, significa que hay mayor concentración de reactantes, y si es igual a 1, significa que está en equilibrio absoluto. Hoy les hablaré sobre el principio de Le Chatelier, como lo podemos ver en esta imagen. El principio de Le Chatelier establece que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema de equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación, en la medida que el sistema alcanza una nueva posición en equilibrio. Cuando nos referimos a perturbación, damos a conocer que es un cambio de concentración, ya sea presión, volumen o temperatura, que altera el estado de equilibrio de un sistema. También se utiliza para el valor de los efectos de tales cambios. Más adelante les hablaré sobre cuáles son esos tres tipos de cambio. Después de haber visto el principio de Le Chatelier, hablaremos sobre el efecto de la temperatura. Es un aumento de la temperatura que causará un desplazamiento del equilibrio en el sentido de la reacción que absorba calor, es decir, en el sentido endotérmico de la reacción. Por el contrario, una disminución en la temperatura causará un desplazamiento en el sentido exotérmico de la reacción. En el efecto de la presión se aumenta el equilibrio si desplazara hacia el lado de la reacción donde hay menor número de moles gaseosos, contrarrestando de esta manera la disminución de volumen. Si la presión disminuye, ocurrirá lo contrario. Y en el efecto de la concentración habrá un aumento en los reactivos que causará un desplazamiento de equilibrio hacia la formación de productos. Un aumento en la concentración de productos determina un desplazamiento del equilibrio hacia la formación de reactivos.
La disminución en la concentración de reactivos o productos causa un desplazamiento hacia la formación de mayor cantidad de reactivos o productos respectivamente.